buenas. Vamos a iniciar el panel Palabras a los intelectuales, una visión 60 años después, en el contexto de la 20ª Conferencia Científica del Instituto Superior del Arte o Universidad de las Artes, como también se la conoce. Me acompañan en este programa, en este panel, el doctor Rafael Acosta de Arriba, poeta, ensayista, historiador, investigador, conocido por su obra fundamental dedicada a Carlos Manuel de Céspedes y también por su relación con las artes visuales, acerca de las cuales ha escrito innumerables ensayos y ha participado incluso como curador en diferentes exposiciones. Elmo Hernández, que es también un compañero muy conocido, también vinculado estrechamente a las artes visuales, maestro de juventudes por la Asociación Hermanos Ahís, presidente de la Fundación Ludwig de Cuba, presidente del Consejo Asesor del Ministerio de Cultura y una figura también muy vinculada al estudio de la historia del arte cubano, de la promoción de la cultura y especialmente de las políticas culturales. Yo soy Omar González, soy profesor, soy también escritor y estaré con ellos conduciendo este panel. Primeramente hablará el compañero Rafael Acosta de Arriba, que se referirá a los 3 primeros años revolucionarios en el campo cultural cubano, es decir, los años, el contexto inmediato en que se producen las palabras a los intelectuales, el encuentro de Fidel con los intelectuales en la sala de actos de la Biblioteca Nacional José Martí, en aquel mes de junio de 1961, y específicamente el 30 de junio, que es cuando tienen lugar las palabras, si bien Fidel estuvo todo el tiempo allí. Se trata de un momento, de un documento realmente histórico, fundacional, en lo que se refiere a la política cultural de la revolución, a la propia revolución. Un documento de una validez inmediata y de una vigencia extraordinaria. Al leerlo uno advierte como el calado tan profundo que tiene ese documento, lo visionario que resultó el comandante en aquellas palabras, ese recorrido que hace desde la humildad, desde la modestia, hasta el futuro, porque es todo un programa que tiene relación con la cultura cubana y cómo va abordando distintos ejes, digamos, temáticos que tiene ese discurso, ese encuentro de una manera muy coloquial, pero Fidel siempre fue muy coloquial, pero esta vez es más coloquial, yo diría que nunca, porque está muy próximo, está dialogando allí con el público, que eran los intelectuales que estuvieron en ese encuentro, que, siendo justo, eran prácticamente todos los intelectuales cubanos, entendiendo intelectual en la concepción más tradicional, y cabían en la sala de actos de la Biblioteca Nacional José Martí. Hoy este encuentro sería imposible en un espacio, en un escenario tan pequeño, porque la revolución misma ha formado miles de intelectuales, y la noción de intelectual también se ha enriquecido y se ha ampliado mucho más de aquella visión tan remitida a las bellas artes, a las letras, etc. Entonces, ese momento de la revolución, ese momento de una gran épica para nuestras generaciones y para nuestra generación en particular, que lo vivimos siendo niños,
ahorita mismo estábamos evocando algunos de aquellos momentos, constituye una referencia muy, muy humana, muy cercana, muy definitoria de lo que fueron nuestras conductas y trayectorias con posterioridad. A ese momento cumbre definitorio se va a referir Rafael. Bueno, buenos días. Yo creo que contextualizar las reuniones de la Biblioteca Nacional es un imperativo, en el sentido de que ha pasado el tiempo y esa reunión como que ha quedado con el cliché de la expresión de Fidel en su discurso del tercer día de las reuniones, con la frase contrarrevolución, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Y desde luego que eso es un enfoque reductor del problema, en el sentido de que antes de las reuniones hubo un grupo de sucesos que yo creo que son necesarios mencionar, y también dentro del desarrollo de la reunión hubo elementos que son mucho más que esa frase de Fidel, que repito es la que un poco que ha quedado nimbando sobre aquellas tres reuniones. O sea que contextualizar es un imperativo y es lo que me propongo hacer con relación al campo cultural cubano en los primeros 3 años de la revolución. Voy a utilizar una frase del cineasta Manolito Pérez, que a mí me parece muy interesante, como epígrafe de mis palabras. Dijo Manolito en una entrevista que se le hizo hace unos años atrás: todos alzábamos la mano por la revolución, pero en la cabeza de cada uno la revolución era algo diferente. Yo creo que esta idea de Manolito Pérez un poco que plantea sobre la mesa la pluralidad de tendencias, de ideas, de enfoques, de perspectivas, de perspectivas de la revolución en los primeros años. Quizás lo primero que habría que decir es que al triunfo de enero del 59, la alegría de los intelectuales y de los escritores y artistas en sentido general con relación al triunfo del revolucionario fue como parte del pueblo cubano. O sea, el pueblo cubano estaba hastiado de la tiranía de Fulgencio Batista y el hecho de que Fidel, los rebeldes en la Sierra Maestra, apoyados por las batallas terribles que se dieron en el llano, el hecho de que los revolucionarios derrotaran a Batista, realmente fue un motivo de satisfacción y de alegría para todos. Yo puedo citar, por ejemplo, escogí 3 expresiones de 3 importantes intelectuales que yo creo que un poco que dan en la tónica de lo que quiero decir. Jorge Mañach dijo: hoy volvemos a la luz. Lezama Lima vio el triunfo revolucionario como la última era imaginaria, y aquí viene la prosa característica de Lezama, donde todos los conjuros negativos han sido decapitados. Virgilio Piñera decía: el buen escritor es, por lo menos, tan eficaz para la revolución como el soldado, el obrero o el campesino. Y en una mesa redonda que se dio en los primeros días del año 59 por la televisión, por la CMQ, en una mesa redonda que se hizo, Severo Sarduy, Pepe Rodríguez Feo y Nivaria Tejera se declararon en esa mesa redonda como en deuda con la revolución. O sea, un poco esta era la tónica en el año 59. Alegría desbordante, apoyo al nuevo gobierno que se estaba instaurando, y los intelectuales sumándose a ese sentimiento mayoritario de la población. ¿Qué había quedado atrás? Bueno, atrás había quedado un desconocimiento, un ninguneo de todos los gobiernos anteriores con relación al campo intelectual,
Creo que salvo los pocos años que Raúl Roa García fue el director de la Dirección de Cultura subordinado al Ministerio de Educación dirigido por Aureliano Sánchez Arango, salvo ese momento que se puede como que un poco que entresacar la práctica de la República Burguesa con relación al arte y la literatura, fue sencillamente de ningunear esta actividad. Ninguna expresión mejor que la de Virgilio Piñera cuando calificó la situación de los intelectuales, escritores, artistas en toda esa etapa de la República Burguesa, cuando dijo que habían vivido una muerte civil. Yo creo que nada más gráfico que esa expresión de Virgilio. Yo creo que es importante también decir que en el año 59 a los escritores y artistas no se les exigió que tomaran ninguna posición política e ideológica. O sea, sencillamente la revolución empezó a hacer acciones en el campo de la cultura y lógicamente eso fue influenciando en los escritores y artistas. Se creó el ICAIC, la Imprenta Nacional de Cuba, la Dirección General de Asuntos Culturales de la UNESCO, el Teatro Nacional, que entonces era llamado Gertrudis Gómez de Avellaneda, la Casa de las Américas, la creación de periódicos, revistas editoriales, la realización de la campaña de alfabetización en el año 61, que creo que es la obra magna dentro de la cultura de los primeros años de revolución. De manera que el sector de la cultura pasó de ser marginado a ser un sector protagonista dentro de la revolución. Yo creo que eso es importante a la hora de contextualizar las reuniones de junio del año 61. Todo esto da la idea de que el concepto de cultura en estos primeros momentos de la revolución comenzó a cambiar aceleradamente. Ya no era el mismo concepto de cultura al cual estaban habituados los escritores y artistas. La cultura empezó a estar arriba de la mesa en la agenda de la revolución. Esto hay que decirlo también, porque creo que es importante a la hora de que este retrato, esta biografía de los primeros años quede con objetividad, que todo esto se fue haciendo sobre la base de un enfrentamiento de la revolución con la burguesía derrotada, con sus representantes, con sus agentes, inclusive con miembros del ejército rebelde que no estuvieron de acuerdo con el curso político que tuvo la revolución, y rápidamente con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos a este enfrentamiento y esta subversión en la revolución. Se fueron definiendo, yo diría que pudiéramos mencionarlo en 3 líneas gruesas, se fueron definiendo las fuerzas más importantes dentro del campo cultural. Por un lado estaba Lunes de Revolución, el magazine cultural, que era el suplemento del periódico Revolución, y al frente estaban Carlos Franqui del periódico y Cabrera Infante del magazine. Ese fue un grupo importante en aquellos momentos. En segundo lugar, los cineastas nucleados en torno a Alfredo de Guevara, marxista, o sea, había sido militante del Partido Socialista Popular, aunque era un marxismo que estaba un poco más implicado con la situación en el continente latinoamericano. Y en tercer lugar, el marxismo ortodoxo, o el marxismo dogmático, como que se le quería decir, que venía de la rama del Partido Socialista Popular, la rama cultural del partido, que estaba encabezado por Edith García Buchaca y Mirta Aguirre. Esas fueron las 3 líneas principales. Por supuesto, había artistas, escritores, etcétera, que no estaban nucleados en ninguna de estas 3 vertientes. Estaban los católicos, que habían estado nucleados alrededor del grupo Orígenes, en torno a Lezama Lima, y estaban los que no tenían ningún grupo, que esa es una forma también de agruparse. Cuba empieza a ser visitado por importantes intelectuales que interactúan con los artistas y escritores cubanos. Visitan a Cuba Jean-Paul Sartre con su esposa Simone de Beauvoir, Charles Wright Mills y Waldo Frank, para citar los más relevantes que estuvieron
en aquellos primeros. Todos estos intelectuales destacados, personas de relieve en las letras y en el pensamiento internacional, interactuaron con los artistas cubanos. Comenzó a surgir una preocupación, que era la preocupación de la libertad de creación dentro de una revolución, que después tendrá en las reuniones de junio del 61 su momento de eclosión. Todo esto se fue haciendo sobre una base de un escenario de sabotaje, bombas, incendios de tiendas. O sea, realmente la situación civil era como una guerra no declarada por parte de Estados Unidos y sus representantes dentro de la fuerza de la burguesía derrotada. El malecón estaba sembrado de ametralladoras cuatro bocas mirando hacia el mar, las había en las azoteas, en los parques, en toda esta zona del malecón habanero. Los letreros eran muy gráficos, si entran quedan. O sea, había todo un ambiente en la población de enfrentamiento y de guerra con los enemigos de la revolución. El 13 de abril del año 61 se incendia Encanto y el 3 de enero de ese año, para comenzar el año en situación, el gobierno de los Estados Unidos rompe relaciones con Cuba, las relaciones diplomáticas con Cuba. También ese es el año, enero de 1961, se crea el Consejo Nacional de Cultura, una de las primeras acciones para tratar de ir agrupando el campo cultural. Estas pugnas, estas tensiones dentro del campo cultural no solamente son de estos 3 primeros años de revolución. Lisandro Otero, por ejemplo, cuenta en sus memorias que llegaron hasta el año 68, cuando el Congreso Cultural de La Habana, donde los distintos grupos hicieron lo posible por colocar delegados y representantes de cada uno de ellos en el Congreso Cultural. Como parte de toda esta situación, en el año 61 se produce ya la acción más importante de agresión del gobierno norteamericano, que es la invasión de Playa Girón. Y esto es muy importante porque muy pocos de los que han analizado las reuniones del 61 recuerdan que cuando todos esos intelectuales y artistas entraron al teatro de la Biblioteca Nacional de José Martí, en las retinas de todos ellos estaban los combates de Playa Girón que habían sucedido 2 meses antes. Yo creo que eso es importantísimo a la hora de caracterizar la reunión. El libro que se presentó ayer, La historia en un sobre amarillo, de Iván Giroud, yo creo que nos da un poco más de luz sobre este momento que estamos describiendo, que estamos relatando. Han habido textos importantísimos sobre estas reuniones de la doctora Graciela Povolotti, de Armando Hart, de Roberto Fernández Retamar. Hay un texto publicado en la revista de la Biblioteca Nacional hace 15 años de Julio César Guanche, también muy ilustrativo. O sea que hay un grupo de especialistas y de protagonistas que se han referido a estas reuniones. Quiero decir algo, aprovechar para volverlo a decir, porque lo he dicho en otras ocasiones, que yo realmente no entiendo por qué a estas alturas no se acaban de publicar todas las grabaciones de las reuniones de la Biblioteca Nacional. Hay un libro publicado en España con una parte de esas grabaciones. Hay una revista, un número de la revista Encuentro de la Cultura Cubana, publicada fuera de Cuba, como se sabe, que también tiene otra parte de las grabaciones. Pero según las memorias de Hugo Consuegra y según lo que uno ha tratado de ir averiguando cuando ha investigado sobre estas reuniones, todo fue grabado. O sea, yo no sé por qué razón no se acaban de publicar estas grabaciones. Sería un gran aporte a los efectos de poder ya realmente tener una visión de conjunto con relación a las reuniones. Porque son por lo menos lo que está publicado es muy interesante. Ahí, en esas participaciones de los escritores y artistas
sobre todo en las dos primeras reuniones, porque la tercera reunión fue básicamente la intervención de Fidel, uno encuentra las discrepancias, los temores, las preocupaciones que existían entre los participantes. Yo creo que si uno, por lo menos si yo, quisiera o intentara caracterizar estas reuniones, yo pienso que la mejor manera de hacerlo sería decir que fue un punto de partida importantísimo de la relación de la dirección de la revolución con los escritores y los artistas. Estaba pendiente la realización de un congreso de escritores que se pospuso precisamente por las broncas, las reacciones que se suscitaron a raíz de la prohibición del documental PM y que se hizo después, acto seguido de terminadas las reuniones de la Biblioteca Nacional. Pero estas reuniones, obviamente, Fidel Castro las convocó a los efectos de tener una medición de la temperatura dentro del campo cultural. En las memorias de Edith García Buchaca, ella dice que Fidel la convocó y que le dio la tarea de organizar las reuniones. O sea que realmente era una preocupación de la dirección del país de cómo se había reaccionado por parte de un grupo de escritores intelectuales a partir de la prohibición del documental PM. Pero lo que a mi juicio, en lo que consiste estas tres reuniones, es en un llamado de la dirección de la revolución a los escritores y artistas a crear una sociedad nueva donde la cultura tenga un papel preponderante. Ya con esto estoy ya riñendo, discutiendo con el hecho de que las reuniones nada más que se recuerden por la frase de Fidel, porque realmente yo pienso que ahí hubo una convocatoria en función de darle a la cultura un peso fundamental en la construcción de la nueva sociedad y decirle a los artistas y escritores, participen en este esfuerzo, en esta tentativa de unidad revolucionaria que, como todo el mundo sabe, era una de las banderas principales, de las divisas principales de Fidel con relación al pueblo en sentido general, a las fuerzas políticas y también, cómo no, a los intelectuales. O sea, la unidad revolucionaria pasaba también por ser convocada dentro del campo cultural. Las tres reuniones de la biblioteca tuvieron una reunión previa en Casa de las Américas que, según los testimonios de muchos de los participantes, fue una reunión tumultuosa. Ahí se proyectó PM, ahí los dos realizadores del documental respondieron miles de preguntas, pero allí también la dirección del país se dio cuenta que tenía que dialogar con los intelectuales y artistas porque realmente estaba muy atomizado, estaba muy dividido el campo cultural cubano. Y ese fue el propósito principal de la reunión. Cuando uno lee las grabaciones que existen, uno se da cuenta que ahí hubo discusiones muy fuertes entre escritores y artistas con la mesa y entre escritores y artistas entre sí. O sea que realmente había una preocupación también que estaba animando, gravitando sobre todo, que era la preocupación de si se iba a establecer en Cuba las reglas del realismo socialista, o sea, la política del estalinismo, en que ya se conocía perfectamente por muchos escritores que se había establecido en la Unión Soviética y en algunos otros países del denominado campo socialista. Esa fue una preocupación que saltó de inmediato y a la cual Fidel le dio respuesta muy inteligente, pienso yo, con relación a esa preocupación en sus palabras del tercer día. La reunión, por lo que dice Fidel en una de las grabaciones, creo que la del segundo día, era alrededor de unos 73 intelectuales que estuvieron allí. O sea, tampoco fue una reunión multitudinaria, se hizo por invitación, no todo el que quisiera podía participar. Y Edith García Buchaca, obviamente, fue convocando a esta reunión a representantes de los distintos grupos intelectuales.
y ya voy cerrando, la fórmula de Fidel, que es la que ha trascendido de esta reunión, era una fórmula que invitaba a todos los artistas, a todos los escritores, a formar parte de esta convocatoria de la Dirección de la Revolución para construir una nueva sociedad, con la excepción de los que fueran incorregiblemente contrarrevolucionarios. De manera que la mayor parte de los artistas y escritores estaban invitados a formar parte de esta nueva sociedad que se estaba construyendo y en la cual la cultura estaba concebida que protagonizase muchas de las acciones de la revolución. Yo creo que el elemento débil de esta fórmula es el aspecto discrecional de la misma. O sea, quién es el que determina lo que está dentro, lo que está afuera, etcétera. Y eso tuvo momentos de retroceso, porque 7 años después, apenas 7 años después, en 1968, unos jurados del premio literario de la UNIAC le concedieron el premio a 2 libros que los jurados consideraron que estaban dentro y después algunos decisores de la política consideraron que estaban fuera, de acuerdo a la formulación de Fidel. 3 años más tarde, en el año 71, se produce el Congreso de Educación y Cultura, que a mi juicio personal fue un retroceso terrible con relación a las 10 años antes, a estas reuniones de Fidel con los intelectuales. O sea que yo creo que lo fundamental es que la política cultural que se establezca en cada momento tenga en cuenta a las opiniones de la mayor parte de los escritores y artistas, tal cual hizo Fidel en el año 61, ya apenas en el tercer año de revolución. Yo creo que ha pasado ya 6 décadas de aquel momento, con más razón. Hoy la dirección del país, la dirección del Ministerio de Cultura, de la UNIAC, de la Asociación Hermanos Ahí, con más razón tienen que, a la hora de elaborar sus políticas culturales, sus proyectos, etcétera, tener en cuenta el criterio de los escritores y los artistas. Yo pienso, ya para cerrar, que fue una tentativa muy inteligente, muy bien pensada, de unir las vanguardias política e intelectual, que fue un momento donde se convocó a los creadores a los efectos de participar de manera decisiva, de manera importante, en la construcción de la nueva sociedad que se estaba gestando en 1961. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por tus palabras, por tu intervención, que apunta a direcciones y aspectos cruciales para entender verdaderamente lo que ha sido la política cultural de la revolución y lo que Fidel esbozó, lo que Fidel dijo y lo que predijo en aquel discurso. Viendo así en lontananza aquellas palabras, está claro que Fidel hizo un hincapié enorme, manifiesto, en la unidad. Siempre sus palabras apuntaban a la unidad. Matizó mucho sus opiniones sobre lo que era un intelectual revolucionario. Y lo que era un intelectual que podía ser útil a la revolución y que podía sentirse dentro de la revolución, partiendo de esa misma caracterización que tú haces. Fidel excluye muy poco en sus discursos, muy poco excluyente, deja la puerta abierta para quien, no siendo revolucionario, lo dice, eso es de un alcance dialéctico tremendo, no es un contrarrevolucionario, porque no tiene el grado de desarrollo de su conciencia política, ya como revolucionario, pero no es un enemigo de la revolución, no se puede plantear como tal. Y incluso plantea que la revolución tiene que abrir las puertas, tiene que apoyarse en toda persona, en todo intelectual, en todo artista que pueda ayudar. No establece esa visión estrecha, dogmática, que después incluso en algunas de esas tendencias, grupos, él los llama así, grupos, tendencias que estaban presentes allí, incluso dice que algunos
estaban usando las armas y probando las armas contra otros y que no se podía, la revolución no podía armar a un grupo para que se enfrentara al otro que tenía que... Y de ahí surge la Gaceta, y de ahí surge la UNIAC, y de ahí surge la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que era asociación de todo el tiempo en Fidel. Fidel no habla de la película, Fidel menciona la película, nunca menciona su título. Pero Fidel va viendo mucho más allá de ese alcance limitado que pueden tener dice que no la ha visto dice que no la ha visto. Insisten que no lo ha visto. Fidel solía decir que no había visto las películas porque era muy cuidadoso cuando daba un criterio relacionado con una obra de arte o con el cine, pero Fidel es de una amplitud tremenda. Después uno ve, y además es la figura que va, es la figura aglutinante. En todos los momentos convulsos que tuvo la aplicación de la política cultural de la revolución, o de las políticas culturales de la revolución, Fidel es el elemento que unifica. Fidel interviene siempre para unificar, porque tampoco fue un lecho de rosa. La aplicación de la política cultural de la revolución no ha sido siempre armónica, y tenemos casos de una incoherencia tremenda, visible aún hoy, en la aplicación de la política cultural de la revolución. Por eso se habla de tratar de aportar esa coherencia y esa visión de complementariedad que hace falta en la aplicación de la política. Pero viendo aquello de esa manera, como ya Fidel veía los problemas que se iban a presentar en la aplicación de la política y cómo él traza las premisas que deberían marcar para siempre la aplicación de la política cultural de la revolución, que son esas, las de la inclusión, las de la oportunidad. Una de las palabras que más menciona Fidel en su discurso es la palabra oportunidad, de darle oportunidad, de los que tengan la oportunidad. La palabra honradez la menciona 10 veces, porque está hablando de intelectuales honrados. Son valores, son cualidades que Fidel resalta mucho cuando está hablando de intelectuales honrados, no necesariamente revolucionarios, sino que son personas honradas. Y él insiste mucho en la sinceridad, en la honradez, en la honestidad. Honestidad es otra palabra a la que Fidel recurre constantemente durante su discurso, porque está marcando pautas, está diciendo cómo debe ser el intelectual que acompañe o que esté o que apoye o que participe de la revolución. Y de hecho aquellas palabras fueron para muchos un bálsamo, una gran oportunidad de encontrarse con la revolución. Y coincido contigo en que deberían publicarse todas las intervenciones que se produjeron en el diálogo, porque también se citan mal las intervenciones. A Virgilio, por ejemplo, nada más que se le cita diciendo, tengo miedo. Eso no fue lo único que dijo Virgilio. No, ni siquiera fue lo que dijo. Ni siquiera fue lo que dijo. No, pero sí, Fidel habla mucho del temor. Algunos han manifestado su temor. Pero su temor, completamente, que eso sí está publicado. Sí. No dijo tengo miedo. Sí, pero se le atribuye. Sí, yo sé que se le atribuye. Se le atribuye y es lo que pasa. Es lo que ha pasado con lo que tú citabas dentro de la revolución. Todo contra la revolución. Nada, Fidel. Esa frase Fidel la matiza, como acabamos de decir, mucho más y la abre, la ensancha y la ve desde una visión muy humanista. El discurso es de un humanismo tremendo, un humanismo revolucionario. Fidel ve y define como debe ser la visión de un revolucionario en la cultura. Es muy, muy amplia, es muy convincente, es muy perdurable. Por eso conserva vigencia. Uno lee el discurso de hoy y las inquietudes que tienen mucho con respecto a la política. Hay que actualizar la política cultural de la Revolución Cubana. Es lógico que haya que actualizarla, pero ahí hay principios que son esenciales, cardinales, que marcan una pauta y que hay que retomar y desarrollar. Bueno, Elmo, tú vas a referirte a un tema que va a colocar el presente con mucha más fuerza en el panel, ¿no? Tú vas a referirte a las políticas culturales de la revolución desde la perspectiva de los jóvenes de hoy, una aproximación posible a ese enfoque. Tienes la palabra. Bueno,
A ver, esto es una conferencia científica hecha por jóvenes y para los jóvenes en la Universidad de las Artes. Por eso a mí me parece conveniente que nosotros nos planteemos en esta reflexión tan importante que tenemos que llevar a cabo este año y constantemente, yo creo, acerca de aquellas reuniones que Fidel tuvo con los intelectuales cubanos en el año 1961, año crucial para la historia de la revolución, como Rafael ya explicó con claridad. Como en cualquier otra conmemoración, nosotros deberíamos plantearnos en primer lugar el sentido que tiene para nosotros esa conmemoración, por qué tenemos que conmemorarlo, para qué lo vamos a conmemorar, qué utilidad puede tener para nuestra vida actual, en el presente. Acaba de terminar el segundo congreso del partido prácticamente, el octavo congreso del partido prácticamente. Y a mí me gustaría resaltar para nuestro análisis dos paradigmas que me emanaron de esa reunión, dos llamados hacia el futuro de la militancia cubana, militancia comunista cubana. Uno fue el llamado a la unidad permanente y a la construcción de la unidad, y el otro fue el llamado a la continuidad. Lo quiero dejar en suspenso, porque quiero que después volvamos sobre este tema y veamos qué quiere decir, qué puede querer decir eso para nosotros en el presente y qué relación tiene con este texto de Fidel, con estas reuniones de Fidel a que nos estamos refiriendo hoy y que estamos tratando de empezar a conmemorar. En primer lugar, no se trata de un problema sencillo hablar de los jóvenes cubanos en la actualidad. No se trata de un problema sencillo en primer lugar, porque yo no creo que nunca ha sido así, pero solíamos hablar de los jóvenes cubanos cuando lo hacíamos sin la profundidad que lo hacemos hoy en día, como algo homogéneo. La juventud cubana, la población cubana, la nación cubana. Bueno, los jóvenes cubanos actuales, como todos sabemos, y siempre ha sido así, creo, son bastante heterogéneos. Responden a los contextos culturales en los cuales viven, en los cuales desarrollan su vida y en los cuales desarrollan su actividad profesional, si es que están desarrollando alguna actividad profesional en ese momento ya. Por lo tanto, quisiera dejar con claridad establecido para mí en este análisis que estamos hablando de Cuba y de cualquier cultura que estuviéramos hablando como el conjunto de una diversidad de diferentes procesos culturales. Procesos culturales que están constantemente interactuando entre sí. Y no quiere decir que nosotros pertenezcamos a uno de esos solos procesos culturales. Puede ser que estemos actuando en varios procesos culturales simultáneamente. Y eso hace tan complejo el campo cultural al que se estaba refiriendo Rafael hace un momento. O sea, creo en la complejidad profunda del campo cultural porque es el que más conocemos. Lo mismo debe pasar con el campo científico, etcétera, etcétera. Pero para nosotros lo primero que tenemos que plantearnos es la complejidad de ese campo cultural constituido por todos esos procesos. Y si vamos a hablar de los jóvenes que son protagonistas de ese campo cultural, bueno, pues tendremos que decir en primer lugar que no podemos hablar de una sola conducta, un tipo de conducta, de una sola actitud, puesto que hay muchas maneras de comportarse esos jóvenes de acuerdo con los contextos, repito, en que están actuando. A mí no me queda más remedio para tratar de entender y trabajar con los jóvenes como hago todos los días de mi vida, no solo como maestro, sino también como promotor cultural, que tratar de pensar en cómo yo era cuando tenía la edad que ellos tienen ahora. ¿Qué me pasaba? Y justamente cuando yo tenía la edad que estos jóvenes tendrían hoy,
estaban ocurriendo estas reuniones en la Biblioteca Nacional. O sea, estábamos en la década del 60, década en la cual terminé mis estudios secundarios y culminé mis estudios universitarios también. Yo quisiera referirme a como yo pensaba en ese momento, porque es una manera de entender el problema desde el origen mismo y tratar de entender cómo podríamos afrontarlo hoy. A ver, yo tuve la suerte de crecer, o la característica de haber crecido en medio de creadores. Mi familia estaba en el teatro cubano, que en ese momento se desarrollaba, estoy hablando del periodo prerevolucionario, en condiciones francamente terribles, muy difíciles. Pero sin embargo, los teatristas cubanos eran personas ya formadas como teatristas, y yo crecí en medio de una praxis artística que me permitió conocer la praxis artística desde adentro, y eso contribuyó de una manera decisiva a mi formación intelectual. Por otra parte, está mi formación académica, digamos, de manera paralela. Yo tengo que decirme a mí mismo ahora, primero tuve una formación teórica marxista, digamos, ortodoxamente marxista, y así llegué a la revolución y así me aproximé a la revolución. Desde la Juventud Socialista Popular, del antiguo Partido Socialista Popular. Muy jovencito entré a formar parte, a militar en la juventud a los 11 años. No creo que mi formación marxista fuera particularmente profunda, pero en cuanto a los principios generales era francamente ortodoxamente marxista. Esa formación académica que me acompañaba me fue haciendo, primero, profundizar la formación marxista y segundo, empezar a problematizarla. Vino la campaña de alfabetización, que sin lugar a dudas fue mi primer choque con la praxis revolucionaria, con la praxis cultural de la revolución, de una manera más profunda, y que eso cambió mi vida. Si alguien me preguntara ahora, a los 73 años, cuál es la experiencia intelectual más profunda de mi vida, sin duda tendría que decir que fue la campaña de alfabetización. La campaña de alfabetización, haber sido un brigadista con Conrado Benítez, cambió para siempre mi vida. Y cambió para siempre mi manera de ver la vida, mi manera de percibirla. No creo que en ese momento alcancé la lucidez necesaria para entender lo que estaba viviendo. Pero lo que sí puedo estar seguro es que eso cambió definitivamente el rumbo de mi vida. Después, o antes, ya había asistido conjuntamente con todos los cubanos a las batallas de Girón, desde afuera. Claro, yo no tenía edad para estar peleando en Girón, pero estaba junto con todas las demás personas participando de ese proceso. Ya en el bachillerato, ya en la enseñanza secundaria, vi marchar a mis compañeros a manejar las armas especiales que dieron lugar a lo que hoy conocemos como la crisis de octubre, la presencia de los misiles en Cuba. Eso también forma parte de mi generación. Y una secuencia infinita de trabajos productivos, fundamentalmente agrícolas, del cual quisiera solamente destacar las recogidas de café a las que íbamos entonces los estudiantes de secundaria. Y de ellas quisiera recordarme, recuerdo especialmente de la recogida de café del 63, o del 64, en que todos nos tocó estar con el ciclón Flora en la provincia oriental. ¿Por qué me estoy refiriendo a esta praxis? Porque ya antes de llegar a la universidad había una conmoción en la formación intelectual que yo había recibido, que no había venido de las lecturas que yo estaba haciendo ya en ese momento, sino había venido de la combinación imprescindible entre esas lecturas y esa formación teórica y la praxis a que estaba sometiéndome, dándome la oportunidad de participar en el proceso revolucionario. De esa relación surge
algo nuevo, una manera de pensar novedosa, que no es la que sale de la lectura de los libros, que no es la que sale del análisis teórico que uno puede hacer de las cosas, sino de la necesidad de entender nuestra propia vida, la necesidad de alcanzar la lucidez en términos prácticos. Y no creo que yo todavía pueda estar hablando de un intelectual lúcido cuando estoy empezando las carreras universitarias. Estoy lleno de dudas, lleno de conflictos, lleno de problemas. Así entré a la universidad. A una universidad que estaba caracterizada también por muchos conflictos, por muchas dudas, por muchos elementos de complejidad. Y fue allí en la universidad, muy pronto, donde tuve conciencia de la importancia que tenía para la construcción revolucionaria, para llevar adelante la revolución, la construcción de la unidad, la construcción de lo que yo voy a llamar consenso. Prefiero llamarlo consenso y no unidad, porque creo que eso es lo que Fidel hacía todo el tiempo, construir consensos. Porque hay una diferencia muy grande entre la unidad y la homogeneidad. O sea, no se trataba de que todo el mundo pensara igual, se trataba de estar de acuerdo en lo fundamental. Bueno, pues todavía esa diferencia entre los diferentes grupos que habían integrado la lucha revolucionaria se sentía en la universidad a la que yo ingresé en el año 64. Acababa de salir de una reforma universitaria verdaderamente muy radical y trascendente que le planteaba a la universidad, aparte del asentamiento, de buscar la continuidad con aquel movimiento reformista que había empezado en Córdoba en 1921 y que nosotros habíamos tardado tanto en poder culminar esfuerzos de Mella de por medio en la década del 20. Pero que le planteaba a la universidad sobre todo un problema fundamental. La universidad no podía ser el sitio donde uno fuera a buscar información, a aprender cosas todos los días, sino que la universidad tenía que ser un laboratorio en que se produjera conocimiento, donde se produjera un pensamiento nuevo. Y eso tenía que surgir efectivamente, ¿de dónde? De las salas universitarias. Parece que Fidel no pensaba así. Y tuve la suerte infinita de que me tocara el proceso de universalización de la universidad, impulsado por Fidel dentro de la universidad y dirigido por el doctor Millán Barrueco Chomi, que era el rector universitario de esa época. Yo estudiaba letras, historia del arte. Antes había estudiado física. Y los estudiantes de letras en aquella universidad se nos consideraba gente muy inútil, gente que no servía para nada después, en una vida urgida de un montón de problemas prácticos. Entonces Fidel le planteó a los estudiantes de la Facultad de Humanidades, donde estaba la carrera de letras incluida, la posibilidad de partir a distintas regiones del país a participar en el desarrollo de los planes especiales que se estaban llevando a cabo por aquellos años. A mí me tocó ir, a mis compañeros les tocó ir a muchos otros lugares, eso fue de oriente a occidente, se distribuyeron por diferentes grupos los estudiantes de aquella Facultad de Humanidades. A mí me tocó ir a Gran Tierra, en Baracoa, en un plan especial de desarrollo cafetalero. La cantidad de conflictos que nosotros descubrimos en Gran Tierra fueron impresionantes. Y no hay tiempo ahora para yo ponerme a hablar de eso, ni ese es el objetivo de este encuentro. Pero entiéndase que por primera vez en la vida me sentí útil. Por primera vez en la vida me sentí conscientemente útil, necesitado por las personas que acudían a nosotros desesperados porque pensaban que nosotros teníamos un diálogo con Fidel y que le íbamos a explicar a Fidel los errores que estaban cometiendo los dirigentes de ese plan. Se esperaba una visita de Fidel en esos días y nosotros recogíamos ansiosos todas las angustias de aquellos campesinos. Y lo único que podíamos darle a cambio era explicarle qué bien pintaba Antonia Amélia Peláez, hacerle algunas falsas francesas medievales para discutir con ella algunos problemas. Y nos dábamos cuenta que la formación académica que estábamos recibiendo en la universidad
que realmente era muy buena y era equivalente al paradigma de formación que podía tener cualquier estudiante en cualquiera de las universidades occidentales, incluso la Sorbona, vaya, en Francia, no me servía de nada en Cantierra. A aquella gente le importaba muy poco lo que yo tenía que decirle. Tenían muchos problemas y nos estaban pidiendo ayuda y yo no sabía cómo ayudarlos. Por primera vez no me decían que era inútil, me decían que era muy importante lo que yo tenía que decirle, pero no tenía nada que decirle, porque no entendía lo que les estaba pasando a aquella gente. Al regreso de Cantierra nos encontramos con Fidel por la carretera. Y lo único que se nos ocurrió fue decirle a Fidel todo lo que nos habían contado los campesinos. Y Fidel, después de hacer una pausa, nosotros creíamos que le estábamos revelando una cosa tremenda, Fidel. Nos miró despacito y nos dijo, bueno, han venido un poco lejos para descubrir su desarrollo. ¿Ustedes creen que yo no sé eso que me están contando? Así se hace la revolución. Conclusión inmediata de todo aquello para mí fue, bueno, yo me estoy formando muy bien en esta carrera que estoy estudiando. Estoy entendiendo muy bien, aprendiendo muy bien todo lo que me están enseñando, pero no conozco las culturas de mi país. Los diferentes procesos culturales de mi país me son esencialmente ajenos. Ahí cobré conciencia por qué me había sentido tan raro y tan ajeno en la fabricación cuando estaba viviendo en el campo. Por qué luego cada vez que iba al campo sentía que había una diferencia entre los habitantes con los que compartía la vida y nosotros. Esa diferencia está dada por estar viviendo diferentes procesos culturales. Está dado por el hecho de no tener una visión antropológica de la cultura. Es decir, la cultura no se puede limitar al campo del arte y la literatura. Y si la limitamos ahí, corremos el riesgo de no entender lo que está pasando en el terreno del arte y la literatura. Tenemos que entender, tenemos que ampliar nuestra visión, una visión mucho más antropológica. Entender la cultura como la manera de vivir de los seres humanos, como lo que va determinando la manera de pensar de cada uno de nosotros, la manera de valorar lo bueno, lo útil y lo bello, como decía Fidel en las palabras de los intelectuales, y le dijo a los artistas reunidos en la Biblioteca Nacional, para nosotros lo primero siempre será el pueblo. Para nosotros será bueno, será útil y será bello lo que sea bueno, útil y bello para el pueblo. Yo eso nunca lo había entendido hasta que no entendí que yo no podía valorar qué era lo útil, lo bueno y lo bello para el pueblo, porque no entendía la cultura de ese pueblo. ¿Y qué era el pueblo? ¿Una abstracción también? ¿Algo homogéneo? No. El pueblo está compuesto de mucha gente diversa, culturalmente también, metido en esos mismos procesos culturales. Y hay que saberlo definir en cada momento. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy en día y que tendrían los jóvenes como un reto hoy en día, lo tuvo Fidel cuando tenían la misma edad que tendrá la mayoría de ustedes ahora, quizá un poquito mayor, en su discurso de autodefensa, cuando empezó a hablar de cosas que ahora nos parecerían y se están manejando a veces como verdades muy generales, las verdades del liberalismo, y que nunca viven en abstracto, siempre están referidas a alguien en concreto. Y en ese momento Fidel hizo una definición de pueblo. Si de lucha se trata, pongo el apellido para que entendamos de qué estábamos hablando, que yo creo que sería muy útil que fuéramos capaces de hacerlo todos, ahora y en cada momento de nuestra vida. ¿Cómo podríamos definir el pueblo cubano si de lucha se trata hoy en día? Creo que es un problema a resolver. Un problema que tendríamos que plantearnos todos. Y traje la historia me resolverá a colación porque cuando terminé mi estudio universitario me sentí en la necesidad de poder de teorizar sobre las políticas culturales de la revolución para entender en qué terreno se iba a desarrollar mi vida profesional. En mi año fue primero que hizo tesis en la universidad y mi tesis fue sobre las políticas culturales de la revolución. Todavía había mucha gente viva de los que habían participado con Fidel
en la Biblioteca Nacional. Tuve esa suerte. Vicentina Antuña, por aquel entonces la presidenta del Consejo Nacional de Cultura, era la directora de la escuela en que yo estudiaba, que tuvo acceso a todos sus archivos privados. Un privilegio extraordinario en ese momento y acceso a muchos testigos presenciales de las reuniones de la biblioteca. No tenemos el marco para cubrir todo lo que quisiera decirles en este momento, pero quedémonos con esto que acabo de decir ahora. Traté de sistematizar en cómo se habían construido lo que yo por aquel entonces le llamaba la política cultural de la revolución y que hoy no vacilo en llamarle las políticas culturales que hemos ido construyendo a lo largo de estos años. Fidel, sin embargo, había dejado bien claramente establecido, como ya han dicho primero Rafael y luego Omar, los principios esenciales sobre los que no se nos podían olvidar nunca cuando fuéramos a construir esas políticas que siempre deberían ajustarse a los contextos reales en los que iba a operar esa política. En esa investigación no me quedó más remedio que primero que todo ir a buscar la historia de la Soberana y entender que todo lo que Fidel dice luego en palabras de los intelectuales está anunciado en sus documentos de autodefensa. O sea, no se puede entender la historia de la revolución si uno no vuelve cada cierto tiempo a buscar el programa de Moncada y a buscar el discurso de autodefensa de Fidel. No solamente en la definición de pueblo, también el programa de Moncada, en los programas, los puntos que Fidel se plantea que son el programa de Moncada, está preanunciado lo que luego le va a pedir a los intelectuales y lo que luego le va a seguir pidiendo a lo largo de los años. Me llamó también poderosamente la atención, pero eso ya lo sabía, ese principio al que se ha hecho referencia Rafael y también Omar, de la amplitud con que Fidel establecía el basamento de esas políticas culturales, es decir, el campo de la revolución se dejaba excluido solamente para los incorregiblemente revolucionarios. Contrarrevolucionarios. Pero sin incorregiblemente contrarrevolucionarios, perdón. Ni siquiera es un lapso, es un error grave, perdonable. Pero lo que yo estaba pensando en que a mí de verdad, lo que me pareció sorprendente de ese discurso, yo creo que porque me completaba el conflicto que estaba viviendo, que había comenzado desde la alfabetización, en realidad. Es cuando Fidel le dice a los artistas intelectuales que están reunidos con él en la Biblioteca Nacional, lo que yo quiero es que ustedes de verdad me ayuden a construir la cultura que el pueblo necesita. Que me ayuden a llevar la revolución cultural a ese pueblo. Ahí estaría la vigencia para ustedes de esta conmemoración. Porque yo no creo que nosotros nunca hemos dado una respuesta cabal a esa petición, a esa solicitud de Fidel en aquel momento. Él sí dio respuestas cabales ese día. Y dijo con toda claridad, bueno, no puedo deshacer la decisión de una institución, no tienen por qué tenerle miedo a la revolución, no va a haber una política de realismo socialista en Cuba, va a haber absoluta libertad de creación permanentemente en Cuba. Pero les pido que me ayuden a trabajar con la población cubana. Y anunció lo que ya estaba ocurriendo. La creación de los instructores de arte ya estaba ocurriendo en ese momento. Tratar de llegar hasta los rincones más recónditos del país, a los más disímiles áreas del país, buscando los talentos que deberíamos desarrollar. En aquella época se estaba refiriendo solo en ese discurso a la cultura artística y literaria. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque eso era así, porque ese era el criterio del PCP. Y esos eran y también los criterios, el criterio que tenían el grupo que dirigía el periódico Revolución. Y esos eran los consejos que Fidel tenía alrededor. Y le estaban hablando de eso, exactamente. En una época en que ya en el mundo occidental había una visión antropológica de la cultura y se sabía que solamente trabajando con el arte y la literatura
no se podía cumplir los propósitos que Fidel se estaba planteando. Faltaron voces que le dijeran eso a Fidel en ese momento, en mi opinión. Pero por el camino ese terreno se fue conquistando. Rafael hizo referencia a la visita a Cuba, entre otros intelectuales, de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Ellos vinieron a Cuba y estuvieron muy cerca del grupo de revolución, del grupo que dirigía Revolución y el grupo de Luna de Revolución. Hay un texto importantísimo que yo creo que todos ustedes deberían leerse, revisitar de nuevo, que se llama Conversaciones en la Laguna. Creo que ese es el título del libro de Sartre. Y hay otro que se llama Una revolución sin ideología, que es una conferencia que Sartre dio y que todos dos están publicados en Cuba. También están disponibles de manera digital. Lo pueden buscar y revisitarlos porque es muy importante. La intelectualidad occidental, Sartre es un magnífico ejemplo de lo que era esa intelectualidad occidental de la época, que no eran comunistas porque estaban en contra de la política desarrollada por Stalin. No solo con respecto al realismo socialista, sino con respecto a muchos otros problemas. Veían en la revolución cubana la esperanza de una revolución de signo completamente diferente a lo que había ocurrido en los países de Europa del Este. Una revolución humanista. Una revolución efectivamente humanista, una revolución que no iba a caer en los errores que ellos consideraban que ya habían caído los países del campo de Europa del Este y China hasta ese momento. Y por eso se acercaron a la revolución. Hay un momento particular en esas conversaciones en que Sartre le dice a Fidel algo que cobra particular trascendencia para todos nosotros hoy, cuando lo pensemos de nuevo. Le dice, el grave conflicto de una revolución está, una revolución hecha para los condenados de la tierra, una revolución hecha para los pobres, para los humildes, está en que la capacidad de satisfacer las necesidades de esos explotados crece en proporción aritmética, mientras que las necesidades crecen siempre en proporción geométrica. Es decir, en la medida en que yo satisfago necesidades, ese individuo que antes no las tenía satisfechas, que empieza a sentirlas satisfechas, va a necesitar más, pero creciendo de una manera geométrica, superando las posibilidades reales de un país como Cuba de satisfacer esas necesidades al ritmo en que lo exige esa población de antiguos oprimidos, de desposeídos, de condenados de la tierra. Vamos a dejar eso ahí para volver sobre esto junto con lo de unidad y junto con lo del Congreso del Partido al final. Además de ese planteamiento, en esos mismos años y por consejo del Che Guevara, que ya había ido a los países socialistas, había regresado ya a África y había regresado a Cuba, se publica por primera vez a Frantz Fanon en Cuba. Y se publica el libro de Fanon, Los condenados de la tierra, con prólogo de Jean-Paul Sartre. También les aconsejo, porque sé que no se lo han leído, perdónenme que les hable así, pero es que muy pocos jóvenes se han leído a Fanon en este momento en Cuba. Clave. Que busquen el libro Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, psiquiatra de las Antillas francesas, nacido en las Antillas francesas, muy estudioso de la Revolución Argelina, y el prólogo de Jean-Paul Sartre a ese libro sobre todo. No fue por gusto que el Che pidió que se publicara en Cuba. Cuando todos nosotros, mi generación, descubrimos a Fanon, nos dimos cuenta de la deficiencia de nuestra formación marxista ortodoxa, que en gran medida con la revista, con la publicación de una revista como Pensamiento Crítico en ese momento en la universidad, las discusiones teóricas que teníamos con historiadores, promovidas por historiadores como Juan Pérez de la Riva, como Moreno Frajinals en ese momento, que nos hacían pensar en cuáles eran verdaderamente, cuál había sido el proceso histórico de nuestra nación.
de Cuba como país, de dónde veníamos todos nosotros. Y cómo eso no lo podíamos encontrar en ninguno de los textos clásicos de Marx. Y efectivamente descubrir la violencia de haber sido un país colonial, de haber nacido de la colonización, de haber nacido la Revolución Cubana fundamentalmente de lo que Fanon llamaba después un proceso de liberación nacional, en primer lugar. Y ese proceso de liberación nacional muy rápidamente asumió el único carácter que podía asumir un proceso de liberación nacional en el mundo contemporáneo, el carácter socialista. Pero lo estábamos asumiendo a 90 millas del imperialismo norteamericano, del símbolo más poderoso del capitalismo contemporáneo. Y por supuesto, eso nos iba necesariamente a obligar a pactar con cosas que ya sabíamos nosotros que habían fracasado. Cuando digo ya sabíamos nosotros, es porque en la universidad que yo estudié, nosotros sabíamos perfectamente ya que muchas cosas del socialismo habían fracasado ya en los países socialistas de Europa del Este. Ya cuando Cuba entró al CAME, nosotros sabíamos las consecuencias que eso iba a traer. Pero eso fue tan triste para nosotros, para mi generación, que no se pudieran hacer los 10 millones, en la zafra los 10 millones. Porque eso no se trata de un disparate económico, por lo menos para mi generación. No se trató básicamente de un error económico. Se trató en gran medida de la pérdida del camino que habíamos escogido, que era el camino de la descolonización en el único país latinoamericano que había podido emprender ese camino. Camino que nunca hemos abandonado, camino que era básicamente desconocido, sigue siendo básicamente desconocido y por lo tanto iba a estar y ha estado, va a seguir estando plagado de errores, plagado de equivocaciones, pero camino que no podemos abandonar una vez que lo hemos comenzado, entre otras cosas, porque nosotros somos el único país del planeta en la actualidad que está metido en un proceso de descolonización profundo, con nuestros errores, con nuestras deficiencias, con todas las incapacidades que lo estamos haciendo. Pero lo fundamental es no abandonar la lucha por esa descolonización, a la que pertenece la gran mayoría de la humanidad moderna. A ese sector, a esa lucha, debe ser la lucha de la gran mayoría de la humanidad moderna. Eso que Fanon llamó los condenados de la tierra. Bueno, parece que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sí tiene que ver, porque comencé hablando de lo que decíamos en el Congreso del Partido. Y se habla de esa unidad que dije desde el principio que no quería llamar unidad, prefiero llamarla consenso, porque la unidad no puede ser homogeneidad, no puede ser que todo el mundo piense igual. Claro que pensamos distinto porque venimos de contextos culturales diferentes, de necesidades diferentes. Pero todos queremos luchar por ese proceso tan complejo de hacer la revolución, de descolonizarnos completamente. Y junto con nosotros, todos los pueblos de América, de África y de Asia que persisten en esta circunstancia, en esta situación. Cuando yo tenía esos años, 20 años, 30, 20 y pico de años, estaba completamente seguro que probablemente yo nunca iba a conocer lo que era la sociedad descolonizada. Ni iba a conocer, por lo tanto, la sociedad comunista. Ni remotamente. Porque eso tomaría mucho tiempo, mucho trabajo. Pero que sin duda alguna, ustedes, las generaciones a las que ustedes pertenecen, iban a ser mucho mejor que mi generación, que la generación a la que pertenecía yo. Y yo creo que sin duda lo son, infinitamente mejor que nosotros. Para empezar, están infinitamente mejor educados, infinitamente mejor preparados. Tienen una cantidad de preocupaciones que mi generación ni siquiera podía vislumbrar. Pero también el mundo ha cambiado mucho de entonces acá. Se ha vuelto un mundo mucho más complicado, un mundo más complejo, un mundo completamente gobernado por las grandes corporaciones,
un mundo donde ya ni siquiera podemos definir los territorios que definíamos durante la llamada Guerra Fría, y donde Cuba tiene verdaderamente pocas alianzas que nos ayuden. Por lo tanto, yo los invito a que cuando hablemos de continuidad, precisamente pensando en este discurso en el que Fidel magistralmente nos enseñó a construir los consensos, sepamos que sí, que la continuidad se va a dar, que no vamos a fallarle a la generación que construyó la liberación, ni a Martí, ni a los líderes de nuestra independencia. No vamos a fallarle a nadie. Vamos a darle continuidad a todas esas ideas, pero sin duda no vamos a ser exactamente iguales que ellos. No podemos ser iguales que ellos. Continuidad no quiere decir ser iguales. Continuidad no quiere decir copiar. Continuidad quiere decir ser igualmente revolucionario en las nuevas circunstancias que estamos viviendo. Igualmente revolucionario en las condiciones específicas en que cada cual está viviendo. Y eso es más difícil ahora, en mi opinión, si se quiere, que entonces. Porque ahora también, y aquí voy a enlazar con otra cosa que dejé abierta, tendríamos que reconstruir los paradigmas de la prosperidad para desmontar la fórmula sartreana esa de que la revolución estaba condenada a fracasar porque no podía satisfacer de manera geométrica las necesidades que crecían de manera geométrica. No podríamos aceptar como idea de la prosperidad que nos viene fabricada por el universo corporativo en que vivimos. Tendríamos que desarrollar nuestros propios paradigmas de prosperidad. Y esa prosperidad tampoco es la prosperidad que nos va a dar un amigo poderoso, porque amigos poderosos ya no tenemos. Por suerte también. Esa prosperidad la tenemos que conquistar básicamente nosotros mismos. Cuba sigue empeñada en esa batalla. Y yo creo que con esta visión, básicamente de la heterogeneidad cultural de que está compuesta la población cubana actual, los retos que tienen ustedes como jóvenes en un momento en que los cantos de sirena hacen que muchos compañeros de generación abandonen la batalla, se vayan de Cuba y vayan a buscar en otros lugares del mundo caminos y soluciones para sus problemas. Entendamos mejor que nunca, más que nunca, que es aquí donde tenemos que tratar de construir esa nueva prosperidad. Está difícil de entender porque me estoy explicando mal posiblemente en este momento, porque lo que estoy tratando de explicar me parece que es un tema muy complicado. Pero para mí estaba muy claro, como tenía la edad de ustedes, que la gran obra cultural de mi época era la revolución misma. Lo sigue siendo. Sigue siendo la gran obra cultural a la que todos tenemos que consagrarnos. ¿Y quiénes eran los paradigmas intelectuales para mí cuando yo tenía la edad de ustedes? Rafael ha hecho mención a muchos de los intelectuales que eran paradigmáticos para mi generación. Pero ninguno de ellos era más importante que Fidel y el Che. Como paradigmas intelectuales. No estoy diciendo como paradigmas políticos, ni como paradigmas revolucionarios. No. ¿Qué es un intelectual sino alguien que ejerce la lucidez a toda costa y por encima de cualquier cosa? ¿Quién era ese? Fidel. ¿Quién era ese? El Che. Por eso, cuando se relean las palabras de los intelectuales, también reléanse la historia de Manso Peral, también reléanse el hombre del socialismo en Cuba, del Che, para que complementen esa visión de la cultura que ellos tenían y entiendan la dimensión cultural de los personajes de los que estamos hablando. Hay tantas lecturas
del Che que ustedes pudieran hacer y de Fidel, porque dentro de poco, lamentablemente, si esta cátedra no existiera, si no se fuera a abrir un centro de estudio del pensamiento de Fidel Castro próximamente, y si cada uno de nosotros nos aplicara a recordarlo cotidianamente, a recordarse y a discutirlo con ustedes, dentro de poco ni ustedes mismos iban a leer a Fidel. Y ahí sí la continuidad se ponía en peligro. Insisto, y quiero repetir, no para que porque la continuidad signifique que ninguno de ustedes va a ser igual a lo anterior. Ustedes están obligados a ser mejores. Por lo tanto, la conmemoración de palabras intelectuales para todos los jóvenes cubanos de hoy en día, ya pertenezcan al sector campesino, al sector obrero, al sector universitario o incluso a las zonas marginales en que viven grandes zonas urbanas de la Cuba de hoy. El sentido de esa conmemoración está en la capacidad que desarrollemos para poder ejercer la lucidez sobre las circunstancias en las que vivimos, para poder redefinir nuestros paradigmas, para poder redefinir nuestras razones de luchar y de seguir peleando. Eso es lo que yo quería decir. No sé si enredé demasiado la pista y entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Está bien. No te preocupes. Quedó muy bien. Y muchas gracias, Elmo. Bueno, hemos intentado revisitar, voy a usar el término que usó Elmo, revisitar aquella lección de valentía, de honestidad, de sinceridad que dio Fidel para la historia. De valentía porque Fidel no eludió en sus palabras ningún problema, ningún conflicto de los que había entonces. Lo cual fue una característica en él siempre. Cuando había un problema, lo enfrentaba y lo enfrentaba rápidamente y con gran participación. Por eso el legado de Fidel no es un legado yerto, no es un legado muerto, no es un legado marmorio, es un legado vivo, y así es como hay que recordarlo porque siempre es de una vitalidad extraordinaria, ¿no? Los signos vitales de Fidel uno los percibe cotidianamente. Él, hablando de la posteridad, y quiero concluir con esta cita, en palabras de los intelectuales, tiene que ver con lo que decía Elmo, con lo que decía Rafael, cómo él veía y pedía que lo que se hiciera fuera para el pueblo y que no se perdiera nunca la perspectiva de lo que se estaba haciendo. Pero Fidel decía, otro hubiera dicho esto quizás de otra manera, pero Fidel, fíjense el enfoque que le da, el sentido práctico de aquel momento. No estamos haciendo una revolución para las generaciones venideras. Nosotros estamos haciendo una revolución con esta generación y por esta generación, independientemente de que los beneficios de esta obra beneficien a las generaciones venideras y se conviertan en un acontecimiento histórico. Nosotros no estamos haciendo una revolución para la posteridad. Esta revolución pasará a la posteridad porque es una revolución para ahora y para los hombres y mujeres de ahora. Esa es la revolución que perdura y es el espíritu de la revolución que nos acompaña con Fidel. Muchas gracias y nos veremos próximamente.